Sean bienvenidos, estimada maestra, estimados maestros. Es un gusto contar con su presencia en esta mesa de diálogo donde compartiremos valiosas experiencias sobre la apropiación del plan y los programas de estudio en el ciclo escolar 2023-2024. En esta mesa nos acompañan representantes de la Escuela Secundaria Técnica número 66, Francisco J. Mújica. La maestra María de los Ángeles Cocolet Sigrande es licenciada en Química Farmacéutica Bióloga. A través de cursos, diplomados y especializaciones, ha consolidado su formación docente. Cuenta con 20 años de experiencia. Actualmente es maestra del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. El profesor Abel Jared Pérez Calvo es ingeniero y maestro en Desarrollo y Planeación de la Educación. También es egresado del Programa de Formación para Maestros en Servicio. Actualmente se desempeña como docente de educación secundaria con una experiencia de 13 años y como subdirector académico en educación básica. El maestro Pío V Ricardo Ojeda Monroy es licenciado en Economía con 2 maestrías. Es doctor en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad de León, España, con 33 años de servicio. Actualmente es director de la Escuela Secundaria Técnica número 66. Los temas que exploraremos nos llevarán a comprender mejor cómo se han integrado estos cambios en su práctica docente y cómo están impactando en el aprendizaje de las y los estudiantes en los diferentes colectivos escolares a lo largo de todo el país. Cada colectivo ha comenzado a escribir su propia historia en la adopción del modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Esta historia implica un cambio hacia una educación humanista y científica con un currículo contextualizado y deliberativo. En este proceso se busca recuperar la autonomía profesional de los maestros y maestras, así como escuchar las voces y necesidades de los alumnos y alumnas y considerar el contexto familiar y social. Se aspira a crear una escuela en la que todas y todos los involucrados en la educación participen activamente en la formación de niñas, niños y adolescentes críticos y comprometidos con ellos mismos y con su entorno. Para comenzar, les pedimos nos platiquen cómo construyeron el programa analítico y qué elementos incluyeron en su desarrollo, maestra. Estamos rompiendo un paradigma educativo. Estamos transitando de una racionalidad individual instrumental a una racionalidad histórico-procesual conceptual, en donde lo que importa es el sujeto, en donde lo que importa es la territorialidad, la comunidad, en donde lo que importa es recuperar esa memoria histórica. Entonces, en ese sentido, empezamos a generar líneas temáticas al interior y será un reto para nosotros ir profundizando en esas categorías y en esos conceptos que inicialmente formaron parte del acompañamiento de esta formación de la nueva escuela mexicana. Actualmente necesitamos saber sobre la realidad de la comunidad. Claro. Contextualizar, saber en dónde estamos, el enclave social, quiénes forman parte de nuestro estudiantado, y no solamente nuestras alumnas y alumnos, sino también lo que hay alrededor, sus madres, sus padres, cómo se desenvuelven con los diferentes elementos que rodean a la comunidad. Diseñamos el programa analítico en conjunto, en colectivo, a partir del análisis del programa sintético y haciendo un proceso de codiseño, de poder identificar la problemática y dialogar con los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Esto nos llevó a organizar estos contenidos y estos PDAs en los 3 periodos que comprenden nuestro ciclo escolar y los circunscribimos a proyectos comunitarios. Encontramos 3 en nuestra escuela. El primero era la identidad cultural. Nos damos cuenta que poco a poco, con diferentes situaciones, las y los adolescentes empiezan a dejar de lado por qué somos mexicanas y mexicanos, qué significa esto. Era muy importante retomar eso, también de fomentar el pensamiento crítico en temas de la elección de una vida saludable, como una alimentación balanceada. Otro momento que también fue importante era poder reconocer a la lectura, al arte, a la ciencia como elementos que se aplican a la vida cotidiana y que lo que se enseña o se aprende en la escuela sirve para todo, no solamente como bagaje cultural, sino que lo utilizamos en el diario vivir. Entonces, maestros, maestra, ¿cómo realizaron la contextualización y la inclusión de nuevos contenidos? El programa analítico es nuestro
nuestra visión global. Uh-huh. Y para poder tener esta visión global necesitamos recuperar lo que sucede en nuestra realidad. Uh-huh. Esta contextualización vino de las diferentes problemáticas. Es que hablamos al inicio. Exactamente. Uh-huh. Y así pudimos nosotros trazar toda una ruta a lo largo del ciclo escolar. Uh-huh. Eso nos ayudó a generar una vinculación entre los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, una sugerencia didáctica que incluía el eje articulador pertinente, desagregados en los 3 periodos que comprenden el ciclo escolar. Contextualizamos todos estos contenidos. Fue una tarea ardua, de mucho diálogo. Nos sentamos a platicar entre grados, entre campos formativos. Nos costó trabajo, pero al final tuvimos una visión general. Era un plano superior para después bajar al plano didáctico y que esta contextualización llegara a las aulas. Y entonces se emanaran diferentes secuencias didácticas para generar una clase o un proyecto de aula, o como lo hicimos los proyectos comunitarios, uno en cada periodo. Maestro, ¿nos pueden platicar sobre algunas de sus planeaciones didácticas? ¿Qué consideraron para su diseño? ¿Qué retomaron del programa analítico? ¿Y qué elementos contiene? En una plática que tuvimos, la maestra Coco y yo, ya se me acercaba y me decía: maestro Jared, ¿cómo vamos a aterrizar el proyecto en mi planeación? Uh-huh. ¿Qué tema voy a tomar? ¿De qué manera voy a involucrar a mis estudiantes? Y nos preguntamos a partir de la realidad, y era nuestra segunda problemática, ¿no? Que tenía que ver la elección de una vida saludable a través del pensamiento crítico, y notamos que los estudiantes, las chicas, los chicos comen mucho picante. Y a partir de ahí se generó toda una idea y un debate con los estudiantes, a lo cual la pregunta que detonaba la planeación era: ¿por qué pica un chile? Y entonces cuéntenos, maestra Coco, ¿cómo fue que sus estudiantes empezaron a hacerle preguntas? Y de ahí tomó forma el proyecto que nosotros habíamos planeado, pero que se transformó cuando llegó al aula. Sí, efectivamente, esa fue una de las conversaciones que tuve con el profesor Jared, cómo íbamos a aterrizar toda esta inquietud. Iniciamos con el picante, comen mucho picante los alumnos. Uh-huh. Por lo tanto, entonces, de ahí empieza mi creatividad. Otra también fue al platicar con el profesor de física. Ahí iniciamos ya ahí tuve otro detonante. Hablábamos sobre una gastronomía molecular. Uh-huh. Empezamos a involucrar estos dos conceptos y bueno, llegamos a este espacio sobre las bebidas italianas moleculares. Aquí empezamos a hablar cómo las podíamos realizar. Los alumnos se iniciaron entonces a investigar bajo una dirección que obviamente yo estaba poniendo en mesa, bajo qué situaciones ellos tenían que dirigir la investigación. Por lo tanto, entonces, nuestro trabajo en el aula se basó en la investigación y llegamos a obtener cómo explotaban. Ellos entendieron inclusive reacciones químicas. Se puso también en orden qué materiales iban a utilizar, cuál iba a ser el procedimiento, a qué hipótesis íbamos a llegar, y cerrábamos con una gran conclusión grupal. Cuando se presentó el proyecto, llegaron mamás, papás, la comunidad fue invitada, se abrieron las puertas de la escuela y era esta sorpresa. Era cómo es que en el laboratorio con la maestra de química hicieron estas perlitas desconcentrados de diferentes sabores, y al momento de no solamente en la bebida, sino de también incluirlas sí, claro, lo hace atractivo, y entonces decimos: yo quiero probar la ensalada. Y esto pasó en diferentes campos formativos. Saberes y pensamiento científico comparte física y química, 2 grados distintos, pero en otros campos formativos también. Yo te voy a platicar de mi experiencia con el trabajo del coro escolar, porque yo trabajo con el coro de la escuela, y para poder llevar a cabo las diferentes clases y los objetivos, tiene que haber una planeación detrás. Tomamos la base como tal, nuestro programa analítico. Este programa analítico ya tiene un análisis, un codiseño desde el programa sintético como lo hemos establecido. Pero aterriza a nuestra comunidad, en donde llega un proceso, como lo dijo la maestra Coco, creativo,
para poder diseñar una planeación didáctica. Así que tiene los siguientes elementos: los campos formativos, la disciplina, los ejes articuladores, la problemática, y te voy a poner un ejemplo. En el primer periodo de este ciclo escolar, como lo dijimos, una problemática que identificamos fue la importancia de la identidad cultural como mexicanas y mexicanos. Entonces eso se trasladó a un proyecto comunitario en el Día de Muertos, una festividad que nos encanta a todas y todos. Y lo que hicimos en el coro fue empezar a seleccionar la música. Y todo eso está perfectamente planteado en la planeación para llegar a la concreción en el aula. Y es un diálogo entre el tiempo, los recursos y nuestros estudiantes con los contenidos y los PDAs. Esto nos permitió en nuestro coro poder tener una presentación de música, de canto y de baile con un atavío de... Teníamos jarochas, teníamos chapanecas, teníamos jóvenes vestidos con ese traje típico del son jarocho y caracterizados como catrinas y catrines. Entonces empezó todo un diálogo con la planeación, con los estudiantes y al final con la comunidad, porque también disfrutaron de ese performance. Maestra, desde su experiencia, ¿nos podría platicar algo? Sí, algo importante es que la planeación didáctica hemos llegado en colectivo, que es la herramienta que nos permite principalmente organizar el pensamiento y la acción para llevarla al aula. Eso es muy importante. Y después de ahí ya tenemos que identificar el objetivo para que después podamos retomar los contenidos y los procesos de aprendizaje. Los PDAs, mejor dicho. Eso es lo importante que tenemos que hacer para iniciar nuestra planeación. ¿Cómo han realizado la evaluación formativa? ¿En qué momento la llevaron a cabo? ¿Y qué ajustes hicieron en su planeación a partir de esta? Bueno, la evaluación formativa la llevamos en todo. En todo momento la llevamos. La evaluación formativa debe ser un proceso continuo, constante en el aula. Y tiene muchos retos, Enrique, porque actualmente los tamaños del grupo importan. En algún grupo son 45, en algún grupo son 46. Vamos, a lo mejor están similares, pero son distintos tamaños en los grupos. ¿Y cómo evaluar de manera formativa a 46 estudiantes? Este es un reto que seguramente maestras y maestros de todo el territorio nacional viven, y hoy queremos compartirles algunos tips. El proceso de evaluación formativa requiere que observemos no solamente lo que nuestro estudiante, nuestra alumna sabe, sino cómo piensa. Y este es un proceso de todos los días y de todo momento. Así que necesitamos diferentes estrategias, técnicas e instrumentos. Y hoy les quiero compartir dos. A nosotros nos gusta como maestros y como maestras pasar a las filas y observar lo que están haciendo y brindar retroalimentación, es importante. Pero cuando son grupos muy grandes podemos perder de vista al grupo completo y tener a lo mejor diferentes problemáticas. Hoy les sugiero la primera, que es una semaforización. Con nuestros estudiantes nosotros elegimos un color y fue el verde cuando nosotros sabemos que ya comprendimos de lo que estamos hablando. El amarillo cuando nos hace falta un poquito más y el rojo cuando necesitamos mucho más apoyo. Se hacen pequeñas paletas de colores y cuando hacemos la pregunta, las y los estudiantes levantan su paletita y de manera general visionamos esa semaforización en el grupo. Y es muy útil porque nos permite como docentes reorientar la enseñanza. La evaluación formativa, Enrique, se centra en encontrar el error y buscar una ruta de mejora. Cómo es que nosotros podemos retroalimentar, brindar devolución a nuestros estudiantes para que surja un proceso de mejora. Así que la evaluación formativa va en dos vías. Cómo nuestro estudiante, nuestra alumna se autorregula, autorreflexiona y busca un proceso de aprendizaje distinto al que no le funcionó. Y nosotros como maestras y maestros nos da la oportunidad de saber cómo reorientar nuestra enseñanza. Si es que tengo que cambiar la manera en la que expliqué un tema, si es que tengo que buscar otra estrategia de evaluación. Los elementos que necesite yo cambiar en mi planeación, como lo decías, el ajuste pertinente para que la evaluación sea un disfrute y no sea algo punitivo. ¿Por qué un disfrute? Porque nos va a permitir saber qué es lo que logramos y para dónde vamos. El diálogo, pero inclusive también le podríamos dar una retroalimentación más personalizada.
en ciencias eso es muy importante, que se acerquen y que se les diga ya en forma particular cómo se está llevando a cabo el proceso y ver esa carita de decir, sí, ya lo entendí. Bueno, ahí estamos ajustando y bueno, con la semaforización que nos comenta el profesor Jared, ellos no se ven evidenciados. Eso es bien importante, porque muchas veces ellos no lo quieren mencionar, pero bajo este tipo de metodologías podemos entonces abarcar abarcamos el 100% de la población. ¿Cómo contribuyeron los libros de texto gratuitos al enriquecimiento del diseño de la planeación didáctica? A la maestra Coco le gustó el libro de nuestros proyectos. Sí, ¿Por qué, maestra? Bueno, porque ahí nos orienta como profesores a seguir inclusive la metodología científica. Uh-huh. Los alumnos, al estarla revisando y que además tiene varias prácticas para realizar, pues obviamente los va encaminando en cada una de estas experiencias, los va enseñando a ese campo formativo científico. Uh-huh. Es muy importante que el alumno poco a poquito se vaya involucrando y se dé cuenta que inclusive lleva una sistematización en la realización de estas prácticas. Los libros de texto gratuitos lo trae desde el inicio en nuestra área de ciencias. Por lo tanto, bueno, yo sí estoy muy complacida con estos libros. Hay que estarlos revisando, hay que hacer que el alumno se involucre con los libros. En mi caso, el libro que a mí me gusta mucho es el de lenguajes y múltiples lenguajes, porque la parte artística está ahí y me gusta que la nueva escuela mexicana entienda al arte como un lenguaje. Claro. Algo que es diferente, que es innovador y que definitivamente debía suceder. Así que en las diferentes colecciones de los libros de lenguajes hay lecturas y las hemos retomado, por ejemplo, para hacer beatbox, para poder leer a Sor Juana y musicalizar un poema. Y aunque no se toma tal cual o se clona, por ejemplo, el proyecto, sí sirven de inspiración y sirven de elementos. En biología tomaron en consideración del libro de lenguajes una lectura sobre la teoría del color. Uh-huh. Y esa teoría del color nos hablaba sobre todo lo que es la biología de cómo es que se percibe el color. Uh-huh. Se hicieron alebrijes en el primer periodo en biología y construyeron estas figuras con la teoría del color que encontraron en ese apartado. Pero no solamente eso, sino que también se vinculó con otras disciplinas porque se convirtió en un proceso de elección para las esferitas. Porque esas esferitas también obedecían a diferentes colores con los sabores de los concentrados y cómo es que jugaban con las ensaladas y qué color era el que le iba. Así que hubo una gran interdisciplinariedad con estos libros de texto, algo que nos pareció muy atractivo. Les pido por favor que nos platiquen, maestros, maestra, ¿qué aspectos han ido modificando tanto en el programa analítico como en la planeación didáctica? Tenemos que darnos cuenta que sí nos funcionó en un momento y que en otro momento ya no. Y decidimos cancelar nuestro último proyecto comunitario porque analizamos, en los consejos técnicos nos sirven mucho las sesiones, analizamos el progreso de otros contenidos que no necesariamente están dentro del techo del proyecto comunitario y que de alguna manera estaban quedando fuera. Y que al momento de hacer nuestro seguimiento en el PEMCE nos dimos cuenta que no podíamos permitir que esos contenidos quedaran fuera por darle mayor prioridad al proyecto comunitario. Eso nos llevó a hacer esa adecuación y por lo tanto ese cambio en el programa analítico generó cambios en las planeaciones didácticas. Bueno, pues efectivamente lo que dice el profesor era que teníamos forzosamente que ir analizando para no saturarnos. Uh-huh. Sí es muy cansado estas experiencias que la nueva escuela mexicana nos está poniendo a la mesa. Tenemos que saber cómo las vamos a ir dosificando, porque si no, a lo mejor también podríamos no aburrir al alumno, porque el alumno, al menos en ciencias, es muy creativo. Y yo creo que también en otras materias, pero sí tenemos también que dar prioridad a los PDAs, a todo nuestro programa analítico, que ya lo realizamos desde el inicio y que en comunidad lo estructuramos. Maestros, maestra, me gustaría conocer, y bueno, más bien que nos platiquen,
si se ve reflejado en las aulas, en las niñas y en los niños y en las familias, un cambio en el aprendizaje y de qué manera se está manifestando. Las y los alumnos están transformando su manera de aprender, porque su realidad es muy distinta a la realidad de antaño. Así que es necesario que exista un modelo educativo, un paradigma educativo que nos permita incluir a todas y a todos desde un punto de vista humano. Estamos humanizando la educación. Cada vez tenemos a alumnas y alumnos con un pensamiento más crítico, que ya no se conforman con el por qué me lo dice mi maestro, Exacto, sino que se preguntan de dónde viene. Sí, sí considero que ha habido un cambio, especialmente porque, bueno, toda la comunidad de nuestros compañeros maestros, docentes, pues ha contribuido a que el alumno pues, tenga una forma especial de aprendizaje, retomando todos los elementos que cada uno de nosotros tenemos que visualizar. Claro que sí, la comunidad de nuestros padres y madres de familia sí lo han notado. ¿Qué desafíos han encontrado en el proceso de apropiación del plan y programas de estudio y cómo las han superado, maestra? El primer desafío era el desconocimiento, ¿no? El poder tener a la mano la información necesaria para poder implementar esta nueva escuela mexicana en la operatividad de las aulas. ¿Cómo lo superamos? Primero fue con una actitud positiva, porque y estudiando, empezando a estudiar. Estudiar todos estos contenidos. Y decir, sí se puede. Y teníamos el liderazgo educativo, sí, teníamos este acompañamiento de formación. Cada vez que venía un nuevo CETE, pues buscábamos los elementos de las guías para poder avanzar en nuestro progreso en la construcción del programa analítico. Pero algo que fue fundamental fue la dinámica de trabajo en el interior de las aulas. Sí, que realmente nos echáramos la mano unas y otros, que realmente dijéramos, oye, es que no le entiendo, y superáramos todo ego. Sí. Enrique, era muy importante superar todo ego para saber y decir, oye, no le entendí esto, ayúdame. Acercarnos unos con otros, oye, me hace falta esta idea, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo lo hacemos juntos? Y era entre los pasillos, y era en el checador, y era en los espacios del consejo técnico, y era realmente tener un objetivo común. Yo creo que esto pasó en las diferentes escuelas, creo que se dio de diferentes maneras, y como decimos, no pretende que nuestra experiencia sea el ejemplo modelo para nada, pero sí disfrutamos el proceso, incluyendo los momentos de más estrés. Muchas gracias. Y nuevamente agradecerles por su participación, a nuestra invitada, a nuestros invitados, por haber compartido sus experiencias y aprendizajes durante esta apropiación de la nueva escuela mexicana. Les invito a ver las experiencias docentes de los otros niveles educativos. Soy Enrique Rodal. Hasta la próxima.